El ataque de Bruselas a la libertad de expresión y las duras medidas de represalia de Estados Unidos podrían desmoronar la OTAN. En primer lugar, por supuesto, hay que terminar no con la OTAN, sino con la Organización de las Naciones Unidas y ya después con la OTAN. Ahí están esos acuerdos de París y similares, si es que aún existen. Estados Unidos ha iniciado una campaña para restaurar la libertad de expresión en Europa. Si no funciona, entonces Estados Unidos saldrá de la alianza. Lo principal por lo que los protegemos, dijo la Casa Blanca, es porque compartimos valores humanitarios comunes. Si ya no los tenemos, si ustedes ya no los siguen, entonces ¿por qué deberíamos protegerlos? Damas y caballeros, Europa se ha sentado. Pero eso en realidad no es todo. Si seguimos dejando entrar a los musulmanes, los vamos a dejar colgados de un clavo oxidado. Les conté sobre el robo. 9.000 millones que al parecer protegía el gobernador de Minnesota, o sea, Tim Walz, quien fue ex candidato a vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Y hoy les voy a contar también sobre el gobernador de California, mi favorito, bajo cuya autoridad estoy, y que al parecer protegía un robo de una suma mucho mayor. Y bueno, nuestro estado es más grande, ¿verdad? Se perdieron 78.000 millones de dólares. Pero vamos a empezar con los acontecimientos internacionales. En realidad ocurrió algo increíble. Mark Rubio anunció que comienza una investigación sobre actividades antiamericanas de los empleados de la Unión Europea y también del Reino Unido. Por actividad antiamericana se entiende la censura de periodistas y políticos estadounidenses, la prohibición de radios, televisión y programas de Internet estadounidenses en los medios de comunicación y en Internet. En resumen, casi no se puede transmitir libremente en Europa. Y otras acciones para detener la libertad de expresión, la palabra de los estadounidenses, eso significa. En el centro, algunas organizaciones sobresalieron y ya las hemos golpeado, por así decirlo. El Centro para Combatir el Odio, el Centro para Combatir el Odio está ubicado en Londres. Publicó informes, o mejor dicho, publicaba informes sobre la desinformación estadounidense y coordinaba campañas, presionaba al gobierno, a los europeos, a los países europeos, para presionar a las redes sociales de Estados Unidos y acabar con Xmask. Principalmente el golpe iba en esa dirección. O sea, para lograr la posibilidad de actuar contra cuentas indeseables en las redes sociales. O sea, simplemente Europa tendría la posibilidad de tomarlas y apagarlas, simplemente apagarlas. Entra al sistema, contacta a los demás y apágalos. ¿Qué significa eso? Porque eran incómodos, porque criticaban el vaquismo, digamos, y toda esa otra tontería globalista en la que no sé si creen o no, pero la siguen impulsando. La visa no es un derecho, es un privilegio, la visa. El derecho de entrada a Estados Unidos le fue quitado al líder de la organización de la que les hablé, Imran Ahmed. Se llama, por supuesto, británico, un verdadero británico, 100% británico. Los líderes entonces ahora Hate Aid de Alemania, aquel era entonces de Gran Bretaña, estos son de Alemania. Organizaban demandas y quejas contra las redes sociales por una moderación insuficiente. Traducido al ruso, no censuraban como ellos querían. Ellos querían que censuraran de una manera, pero lo hacían de otra, menos o algo diferente. Josefina Bayán y Annalena von Gindenberg, o sea, probablemente pariente de Gindenberg, fueron privadas del derecho de entrar a Estados Unidos por incitar odio hacia Estados Unidos. Si nos odias, no vengas aquí. Desde mi punto de vista, el índice global de desinformación, ¿por qué a la gente le gusta ponerle nombres tan pomposos a las cosas? Incluso distraen la atención de lo que realmente hacen. O sea, el índice global de desinformación. Hacían listas negras de medios estadounidenses y periodistas que escribían artículos o hacían programas que no eran favorables al globalismo, al wokismo, al colectivismo y presionaban a los anunciantes para que dejaran de poner publicidad en publicaciones de derecha en Estados Unidos. O sea, ustedes nos están intentando callar la boca a nosotros los estadounidenses, ¿verdad? La directora del centro, o sea, Claire Melford,
La directora, así es, la directora Claire Melford. Ah, bueno, eso debe ser Claire Melford, nombre y apellido. Pensé que así se llamaba el centro. Entonces le fue retirada la visa para Estados Unidos. El comisario del Parlamento Europeo, Thierry Breton, personalmente amenazó a las plataformas estadounidenses, es decir, a las redes sociales, con fuertes multas por no eliminar contenido de derecha. O sea, si no eliminan lo que no nos gusta, sí, tendrán que pagar multas, pagarles multas a ellos. Entonces, esto ya es simplemente la Unión Europea, la propia Unión Europea. No es que sea alguna organización por ahí, es la Unión Europea la que intentó interferir en la libertad de expresión de los estadounidenses. La Comisión Europea condenó enérgicamente, ¿recuerdan? Sí, la condena número 364 de China o alguna otra condena enérgica, entonces prohibición de visas. Ahora no dejamos entrar a 5 personas y seguiremos así con más. Declarando que la Unión Europea se reserva el derecho a tomar medidas de represalia. Bueno, muchachos, por supuesto tienen todo el derecho de tomar medidas de represalia. Por cierto, no está claro qué significa eso. Entonces, Bruselas subraya que la Unión Europea tiene el derecho soberano de tomar medidas de represalia contra cualquier acción injustificada de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Tal vez quieren que justifiquemos esas acciones, no lo sé. O tal vez ellos mismos decidirán si las acciones son justificadas o no. Quién sabe, pero claramente no están contentos, o sea, claramente no están contentos. Y está bien que no lo estén, de hecho eso es lo que queríamos, que no estuvieran contentos. Naturalmente los propios afectados. Estos 5 dicen que defendían la libertad de expresión, ni más ni menos, que defendían la libertad de expresión, al parecer, prohibiendo la libertad de expresión que no les gustaba. Porque la verdadera libertad de expresión siempre la defiendes, reprimiendo la que consideras una libertad de expresión falsa. Dicen que no se dejan intimidar, que seguirán luchando contra la libertad de expresión estadounidense para garantizar la libertad de expresión europea. Oh Dios, y juran seguir aplicando las reglas y leyes europeas para reprimir aquellas palabras que no les gustan. Bueno, escribieron una ley y luego dijeron que todo sería legal, que aquí está la ley que escribieron, sí, la ley. Bueno, si dijeron que antes de dispararte, primero hay que saltar en un pie, luego en el otro y después disparar. Todo está escrito. Dispararon, mataron, legalmente, hicimos todo según la ley. Eso, supongo, es la libertad de expresión al estilo de Plejánov. Representantes. Los representantes del índice global, ese mismo del que hablé, declararon que sus listas negras no son tan negras y que esto, al contrario, es una manifestación del derecho de Europa. La continuación consiste en no permitir que los anunciantes participen en la difusión de la mala influencia estadounidense en las mentes de los europeos. Bueno, tienen miedo, sí, y de hecho recuerdo que alguna vez el hijo de Kobzon explicó en una entrevista en la televisión que existe la mafia mala y existe la mafia buena. Yo me imagino que es mala. Cuando no es la de ellos ni la de su papá, la de papá es buena. Él los conoce y son buenos muchachos. Europa repitió estas sabias palabras diciendo que hay listas negras malas y hay, bueno, las que hacen otros y hay buenas cuando las hacen ellos. Bueno, ellos mismos las hacen, bueno, ellos en mi opinión son herederos ideológicos de Goebbels, Trotsky y Mao Zedong. Imran Ahmad informó que Estados Unidos y Trump, bueno, y Rubio, claro, sí, son racistas, y no esperaba nada diferente de ellos. Mark Rubio, por su parte, informó que las listas de intocables se han ampliado, a los que no queremos acercarnos ni siquiera con un palo de 6 pies. Y ninguno de los que intente influir en la libertad de expresión, digamos, de los estadounidenses, será admitido en Estados Unidos. La declaración de guerra a los globalistas de la Unión Europea en realidad comenzó con el discurso de J.D. Venza en la reunión con los aliados europeos. Y vamos a hablar de esta reunión histórica desde mi punto de vista. Pero vamos a empezar con Rubio, quien les dice a los periodistas, se supone que somos aliados de Europa. Bueno, por la cercanía, por la similitud de nuestras opiniones, solo que nosotros tenemos más en común. Ahora, en palabras. ¿Cuánto tiempo han llamado a esta unión una alianza occidental? Exactamente, y no solo yo lo digo. Si asistes a reuniones de la OTAN y hablas con la gente, te dirán,
Nuestra historia, herencia, valores y prioridades explican la razón de la alianza. Pero si borras tu historia común, cultura, ideología, prioridades, principios, entonces ¿qué te queda? ¿Solo un acuerdo de defensa directa? Eso es todo lo que tienes, eso es lo que intento destacar y lo que hemos señalado de forma simple. En la base de nuestras relaciones, por ejemplo, con Europa, está el hecho de que tenemos una cultura común, una civilización común, una experiencia común, valores comunes. En temas como derechos humanos, libertad, independencia, democracia y derechos individuales. Muchas de estas cosas las heredamos como nación, ya que varios inventores de ideas fundacionales de nuestro país nacieron en estos lugares de la Alianza Occidental. Si eso se elimina, si eso es destruido, porque por alguna razón ya no es una prioridad, realmente creo que eso crea tensión y amenaza a la alianza a largo plazo y en general. Respecto a las razones políticas internas por las que la gente discrepa, no comentaré, salvo decir lo siguiente. Realmente creo que en la base de esta relación especial que tenemos está el hecho de que compartimos una historia, valores y principios civilizatorios comunes. Es la pura verdad. Somos Occidente, que apoya la libertad individual y el Estado de Derecho. Hemos pasado por la cultura antigua, fuimos la base de la civilización judeocristiana, vivimos el Renacimiento, la Edad Oscura, la Revolución Industrial, la Bastilla, la Carta Magna, y de todo esto en Estados Unidos nació la Declaración de Independencia. Si no tenemos esto en común con ustedes, entonces ¿por qué estamos juntos? Entonces tenemos que reconsiderar nuestra relación, sin mencionar que Europa simplemente se está convirtiendo en un califato. Y pronto tendrá principios comunes con Irán y Sudán, con Indonesia y Avalía, y no con nosotros, Australia o Canadá. Es una nación fundada en principios occidentales. Fundada en principios occidentales como la libertad, el valor y el derecho del individuo, el derecho a la autodeterminación, todo eso son valores occidentales. Sí, otros pudieron adoptarlos en diferentes partes del mundo, pero provienen de la historia occidental. Eso no es algo por lo que debamos disculparnos. ¿Por qué hacerlo? Cualquiera que, por ejemplo, no reconozca que muchas características de nuestro sistema de gobierno tienen su origen en la historia romana y griega, simplemente es un tonto, eso simplemente no es verdad. Por eso pienso que debemos entenderlo y aceptarlo, no negarlo, y eso es justo lo que señalamos aquí. Nos preocupa que especialmente en algunas partes de Europa Occidental, aquellas cosas que son la base de nuestra unión y nuestros lazos con ellos puedan verse amenazadas a largo plazo. Por cierto, en esos países hay líderes que también lo entienden. Algunos lo dicen abiertamente, otros en privado. En Europa Oriental y Meridional esto se habla más abiertamente. Sin embargo, es un factor que debemos considerar. Ahora volvamos al vicepresidente de Estados Unidos y su discurso, que causó una tormenta en Europa, aunque estaba destinado a provocar una reflexión. Continuará. La amenaza que más me preocupa respecto a Europa no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Me preocupa la amenaza interna, el alejamiento de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores que comparte con los Estados Unidos de América. Me sorprendió que un excomisario europeo apareciera recientemente en la televisión y con igual satisfacción informara que el gobierno rumano acababa de anular unas elecciones completas. Advirtió que si todo no sale según lo planeado, lo mismo podría suceder en Alemania. Declaraciones tan irresponsables sorprenden a los estadounidenses. Durante años nos dijeron que todo lo que financiamos y apoyamos se hace en nombre de nuestros valores democráticos compartidos. Todo, desde nuestra política hacia Ucrania hasta la censura digital, se presenta como una defensa de la democracia. Pero cuando vemos que los tribunales europeos anulan elecciones y altos funcionarios amenazan con cancelar otras, debemos preguntarnos si realmente estamos poniendo límites. ¿Mantenemos estándares suficientemente altos? Digo nosotros porque creo que estamos del mismo lado. Debemos no solo hablar de valores democráticos, sino vivir conforme a ellos. Veo a Bruselas, donde los comisarios de la Unión Europea advierten a los ciudadanos que planean cerrar las redes sociales en tiempos de disturbios civiles. Ese momento en que detectan lo que, según ellos, es, cito, contenido que incita al odio.
O en este mismo país, donde la policía realizó allanamientos a ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en Internet como parte, cito, de la lucha contra la misoginia en el Día de Acción en Internet. Veo a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en la quema del Corán. Estoy de acuerdo, eso causó el asesinato de su amigo. Y como señaló el juez de su caso con una franqueza alarmante, las leyes suecas que supuestamente protegen la libertad de expresión en realidad no la garantizan. Y cito, no otorgan un pase libre para hacer o decir cualquier cosa sin correr el riesgo de ofender a un grupo que profese esa fe. Y quizás lo que más preocupa, me dirijo a nuestros muy queridos amigos. Reino Unido, donde el abandono de los derechos de conciencia ha puesto en riesgo las libertades fundamentales de los británicos religiosos. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, de un terrible crimen. Él estaba a 50 metros de una clínica de interrupción del embarazo y rezó en silencio durante 3 minutos. No molestó a nadie, no interactuó con nadie, simplemente rezó en silencio, solo. Cuando las autoridades británicas lo notaron y le exigieron saber por qué estaba rezando, Adam simplemente respondió que era por su hijo no nacido, a quien él y su exnovia abortaron hace muchos años. Eso no les importó a los policías. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de zonas de amortiguamiento aprobada por el gobierno. Esta ley criminaliza la oración silenciosa y otras acciones que puedan influir en la decisión de una persona. En un radio de 200 metros de la clínica de interrupción del embarazo, se le ordenó pagar miles de libras esterlinas en concepto de costas judiciales a favor de la acusación. Lástima que no puedo decir que fue una casualidad, un ejemplo aislado y loco de cómo una ley mal redactada se aplicó a una sola persona, pero no. En octubre del año pasado, hace solo unos meses, el gobierno escocés comenzó a enviar cartas a los ciudadanos cuyas casas estaban ubicadas en las llamadas zonas de acceso seguro, advirtiéndoles que incluso la oración privada en su propia casa podría considerarse una violación de la ley. Es decir, en Europa, rezar en tu propia casa, ya sea en silencio o en voz baja, puede considerarse un delito. Rezar para uno mismo o en voz baja. Por eso puedes ir preso. Hace 400 años, en el año 1600, sus abuelos y abuelas eran quienes quemaban a la gente. Si no creías en Dios y ahora te encarcelan por creer en Dios y rezarle a Dios, bueno, eso es una oración. Entonces, ¿creen que cuando te castigan, te encarcelan o te queman, importa si es por la fe o por la falta de fe, te están castigando igual? Por supuesto, el gobierno instaba a los lectores a denunciar a cualquier conciudadano sospechoso de crimen mental en Gran Bretaña y en toda Europa. Lamento que la libertad de expresión esté retrocediendo. Bueno, eso ya es una repetición exacta de George Orwell. Crimen de pensamiento. Y así como la administración de Biden desesperadamente intentó silenciar a las personas por expresar su opinión, la administración de Trump hará lo contrario y espero que podamos trabajar juntos en esto. Hay un nuevo sheriff en Washington y bajo el liderazgo de Donald Trump. Podemos no estar de acuerdo con sus opiniones, pero lucharemos por su derecho a expresarlas en público. ¿Estemos de acuerdo con ellas o no? A Dubrovsky esto es lo que no quieren en Europa y lo que les asusta. Por eso mataron a Charlie Kirk. En realidad él proponía debatir públicamente. Y por alguna razón los de izquierda, bueno, por lo que yo he visto y escuchado, sí, siempre perdían esos debates. Porque la gente de repente escuchaba no una caricatura de la opinión sobre los derechos, sino una opinión real, verdadera, no una tontería inventada por alguien. Entonces la gente decía, oigan muchachos, miren, parece que estos los que pensábamos, resulta que ellos tienen razón. Y eso es la muerte del socialismo, la muerte del globalismo, de cualquier colectivismo que ellos se inventaron. La Unión Europea decidió detener a Estados Unidos y las disputas, o sea, con Estados Unidos y con nuestra ideología, por la fuerza.
y le impuso a Elon Musk una multa de 120 millones de euros por no proporcionar a la Unión Europea información sobre las fuentes de disidencia. No solo deben leerlo, también investigar quién lo pagó, quién está detrás, su nombre y similares. Deben saberlo porque quieren hacer una lista así medio gris. 120 millones de euros, bueno, no va a quebrar a X, claro, pero tampoco es poca cosa, y eso asustará a otras plataformas que no son tan poderosas como Musk. Él, digamos Musk, se niega a censurar lo que, desde el punto de vista de los estadounidenses, es una opinión diferente a la europea. Cualquier ataque a las plataformas es un ataque a la libertad de expresión, piensa Musk, piensa Trump, piensa Ruby, y yo también lo creo. Por ejemplo, en los años 23-24 me suspendieron 8 veces de Facebook y YouTube por, violaciones de reglas poco claras. Quiero decirlo así, no son personas quienes revisan, sino un algoritmo que lo hace automáticamente. Frecuentemente no diferencia una opinión de repetir palabras ajenas, si mencionas, por ejemplo, a alguien más. Él llama a expulsar a tal grupo de personas del país, el algoritmo lo interpreta como si fuera tu propio llamado a expulsar, digamos, a un grupo racial del país y te cierra el canal. Primero por 3 días, luego una semana y después puedes cerrarlo totalmente. En Estados Unidos la primera enmienda protege el discurso que a los gobernantes no les gusta, pero en Europa no es así como aquí. Gavin y los demócratas perdieron 76,000 millones. El robo más grande en California. Aquí en nuestro estado se hizo una auditoría y resultó que, bajo el sabio liderazgo del principal candidato presidencial del Partido Demócrata, o sea, Gavin Newsom, hubo un faltante. Faltan, sí, 76,000 millones de dólares. ¿Cómo es posible? Preguntarán, ¿cómo se puede perder? 76,000 millones. Cuando ustedes personalmente tienen que presentar informes al fisco, les van a quitar hasta 76 dólares. Si se equivocan, además les cobrarán intereses o penalizaciones y deberán pagar una multa por un informe incorrecto. Y el estado de California, bajo el sabio, como ya dije, liderazgo de Milashka Gavin, sobrino de Nancy Pelosi, perdió 76,000 millones, ni siquiera millones, sino miles de millones. Adivinen de quién es ese dinero. ¿De Gavin? No, no adivinaste. Ese es el dinero de los contribuyentes, es decir, mío, de mis hijos, de mis amigos, de mis vecinos, de ustedes. Es nuestro dinero. Y él, en el mejor caso, los perdió. En el peor, los robó. No él mismo, claro. No se ocupa de asuntos pequeños, eso lo dejan a sus compañeros. Los compañeros no son cualquiera, entonces, ¿por qué del mismo partido? ¿Y nosotros en California tenemos un solo partido? Solo la grandiosa, poderosa, invencible, apestosa, podrida, hasta los cimientos popular, democrática, fascista, socialista partido. No tenemos otros, o sea, en algún lugar existen, bueno, como que existen, pero no están cerca del poder ni cerca del dinero. Por 76,000 millones incluso para el estado más grande de Estados Unidos, eso impresiona. Los republicanos llaman con envidia a California la capital del fraude en Estados Unidos, pero no los dejan acercarse al comedero y solo pueden rechinar los dientes y sentir envidia. Los auditores publicaron un informe de 92 páginas en el que los gobernadores y los directores de 8 agencias, agencias como ministerios, por así decirlo, agencias civiles de California, no sé, los gerentes de esas agencias, quién sabe cómo se llaman aquí, que ya sea por negligencia o por mala intención llamaron a personas poco confiables. ¿O son idiotas o ladrones insinuando que son ladrones? Sí. O sea, los que falsifican, ocultan y no presentan informes. Es decir, si al menos anduvieran por ahí, entregaran, dijeran esto está, y esto está, y esto también está. No entendemos nada, ayúdenos. Serían idiotas, sí, pero si ocultan o falsifican tal vez sean idiotas o ladrones.
Todo lo que pasó muestra, o sea, en este informe se muestra lo que pudo haber sucedido. Porque Newsom interfirió, facilitó y canceló varios procedimientos estatales para detectar fraudes, pero Newsom no explica por qué los canceló. Bueno, es como cuando los demócratas siempre exigen eliminar la verificación de identidad durante la votación. Dicen que no puedes subirte a un avión sin él o entrar a un edificio de la corte, pero ¿por qué puedes votar sin él? Entonces empiezas a preguntarte por qué lo hacen, porque el sentido común, el common sense, dice, claro, hay que averiguarlo. Tú quieres que la votación sea honesta, o sea, si quieres honestidad, entonces hay que verificar. Pero si no quieres honestidad y quieres otra cosa, entonces por ningún motivo debes permitir que se presente la ley, para que no tengas derecho a presentarla. Si la presentas, de inmediato te expulsan. El informe también reveló que, pese a los miles de millones asignados, los bienes del Estado requieren reparaciones y mantenimiento. Están en un estado mucho más deteriorado que cuando nuestro estimado Gavin Newsom se convirtió en gobernador. Déjenme darles un ejemplo. Entonces, de prisiones de todo el mundo, llegaban a California solicitudes de ayuda relacionadas con el COVID-19. Y si el solicitante era negro o latino, recibía un cheque por correo o una transferencia a su banco. No importaba si estaba en Singapur, los Urales, San Diego o Tiumén, a nadie le importaba. Después de descubrir y detener esta pesadilla, se supo que ocurrió un robo de 1,000 millones. California, por boca de su gobernador, juró encontrar y devolver la mayor parte, o al menos una parte de ese dinero, pero en realidad no hizo nada al respecto. Quienes prometieron devolver el dinero fueron quienes lo robaron. Sospecho que los funcionarios estaban involucrados. Ahí les decían a los bandidos conocidos qué escribir, enviaban, por así decirlo, dinero en cualquier cantidad a cualquier parte del mundo, y de eso sacaban provecho. Eso es solo 1,076 millones. Aún hay 75 más, pero no se puede hablar de todos. La cifra principal es la siguiente. En este momento, California debe dinero, firmó obligaciones, tomó fondos para algo, los usó en un lugar no claro y ese dinero desapareció. Debe 1.4 billones de dólares, el estado de California debe 1.4 billones de dólares y no tiene la menor idea de cómo recuperar ese dinero. Y ahora a él no lo voy a nombrar. El Partido Demócrata quiere hacerlo presidente de Estados Unidos. Entonces podrán robar no 76,000 millones, sino, digamos, 76 billones si tienen suerte. Y les da coraje que Elon Musk tenga 1 billón. Y ellos, o sea, ¿cuántos demócratas hay? Y ni un solo demócrata tiene 1 billón, pero quieren. Y si roban 76 billones, entonces habrá 76 personas con 1 billón cada una. Ganar dinero es más difícil que robar. Robar es más fácil. En California viven unos 39 millones de personas. Ellos pagan enormes impuestos, cuotas, regulaciones, aplicaciones, imposiciones. Creo que, en mi opinión, pagan más que nadie en los Estados Unidos de América. Y además, cada año gastan en quién sabe qué 40,000 millones más de lo que recaudan de estas enormes sumas, de lo que reciben de los impuestos más altos dentro de los Estados Unidos de América. En Florida ni siquiera hay impuestos sobre la renta, pero no tienen ni un centavo de deuda. En California tienen los impuestos más altos. Cada año les faltan 40,000 millones. En Florida, todos los proyectos planeados y diseñados se llevan a cabo. En California no. Todas las iniciativas anunciadas no se completan a menos que gasten 3 veces más dinero del que originalmente asignaron. Y así recibieron más de 18,000 millones. Para el tren de alta velocidad debían construir una línea, creo que de Los Ángeles a San Francisco. Tal vez ahí, bueno, en general sí, a San Francisco por 18,000 millones de dólares. Y ese dinero lo gastaron. Sí, lo gastaron, hicieron un plan y calcularon el presupuesto. Incluso cuesta dinero, por cierto, sí, aunque se suponía que debían construir todo el sistema ferroviario y ponerlo en marcha por esa enorme cantidad de dinero.
Y Gavin hizo un plan, no puso ni un solo metro de rieles y declaró que todo el dinero se había acabado, se acabó el dinero, todo se acabó. Sí, hicimos los cálculos, aquí está el cálculo, aquí está el plan, aquí está, así va, aquí tanto, aquí, esto costará tanto, aquí está. Ese plan costó entre 16 y 18 mil millones de dólares. Bueno, o sea, él de nuevo o es un ladrón o es un idiota, la verdad, espero que sea un ladrón, porque sería peor si fuera un idiota. Otro ejemplo. Recuerdo que durante años los californianos pagaban un impuesto en sus teléfonos inteligentes para recaudar fondos. Nos informaron que debíamos pagar algo y aceptamos, votando para mejorar el sistema de respuesta inmediata. Bueno, tenemos el 911, ¿verdad? O sea, pagamos, pero ni un centavo. Ahora en el informe resultó que ni un centavo y el sistema de acción inmediata no existía ni existe. Recaudaron 685 millones de dólares, pero ahora no los encuentran. No, desaparecieron en algún lugar, ¿verdad? ¿Y nosotros? Ellos dicen, pero nosotros. El dinero desapareció sin dejar rastro, no sabemos dónde está. ¿Por qué castigarnos si no hay razón? Bueno, gastaron 24 mil millones en personas sin hogar, pero el problema sigue igual, no se ha resuelto nada. Las calles, bueno, ahí hay carteles, hay tiendas de campaña, por así decirlo, en todas las calles, sí. Y los 24 mil millones se fueron, otra vez, se escaparon, se esfumaron, desaparecieron. El país mágico de California, el dinero es como chinches, se escapa, pero las chinches regresan, el dinero no, nunca. Incluso después del incendio, tuvimos un incendio, escucharon, sí, el piso, por así decirlo, bueno, ahí en el Pacífico, se quemó un dedo y también se quemó una cantidad terrible de cosas más. Ni un solo centavo se destinó a mejorar el suministro de agua, ni uno solo. Incluso después de eso, el sistema cuenta con 49 represas y el suministro de agua en California está en estado crítico. Y bueno, dicen que durante el tiempo que Newsom ha estado como gobernador, la cantidad de problemas que requieren atención inmediata y que no la han recibido, o sea, reparaciones, ha aumentado en un 76%. Eso viene del mismo informe, si antes eran 100, ahora son 176. Existe la posibilidad de que en los próximos años California reciba un 23% menos de agua de la que necesita. Si no se atiende urgentemente mientras Gavin o algún otro demócrata esté al mando, nadie va a hacer nada. ¿Para qué hacerlo? Es mejor seguir pidiendo dinero, como diciendo, oh, nuestro problema no termina, necesitamos más dinero, pero si lo arreglas, ya nadie te va a dar más dinero. Por cierto, casi alcanzaron a Taguirán, sí, ya les conté, ya no es suficiente. Ahí viven 9 millones de personas y planean reubicar a 4.5 millones de personas de Taguirán a otra parte de Irán. Solo hay agua suficiente para la mitad de la población. Ellos mismos lo hicieron, ellos mismos hicieron todo esto, lo saquearon, lo destruyeron, todo con sus propias manos. Nosotros también aquí, con nuestras propias manos. Y eso que a California nadie la bombardeó. Últimos subtítulos últimamente. Digamos que sí. Pero existe la posibilidad de que nuestros funcionarios sean tan tontos que realmente no sepan dónde está todo ese dinero. Pero en Tajirán, ellos sí saben exactamente dónde está ese dinero. No son tontos. Entonces eso sí sería una catástrofe, porque si de verdad no lo saben, entonces sí es una catástrofe. Porque eso significa que en todas partes, en Rusia y Ucrania, por ejemplo, los funcionarios al menos construyen villas en Italia. Y los nuestros tal vez simplemente no entienden nada, no saben, no están al tanto. Es muy posible, muy posible. Sí, señores, fue un placer. Hasta la próxima vez.